La humanidad en crisis de la mitad de la vida. El surgimiento de una nueva perspectiva. Cita de Jung. Se podría decir que el mundo entero, con su agitación y su miseria, se encuentra en un proceso de individuación. Fin de la cita. Se plantea desde la perspectiva de la psicología junguiana que la psique se encuentra inmersa en un proceso permanente de transformación, de complejización y evolución en el que se promueve el paulatino despliegue del mayor potencial singular de la personalidad del individuo. Esta tendencia a desarrollar nuestro ser más auténtico fue denominada por Jung como proceso de individuación. Es un concepto relacionado con el autodescubrimiento y la autorrealización. Tiene que ver con el despliegue de nuestra vocación, de nuestro particular llamado, de nuestro aporte singular al mundo. Jung enfatizó que el proceso de individuación no es un camino lineal, sino más bien se acerca a la imagen de la espiral. Cada etapa o nivel de complejización se ve catapultado por las circunstancias críticas que atravesamos a lo largo de la vida, que nos promueven un nuevo modo de ser, una actualización de la personalidad. La narración mítica del viaje del héroe, que se encuentra en la estructura de muchas historias antiguas y contemporáneas, nacimiento humilde y milagroso llamado una misión, pruebas, encuentros con aliados y adversarios, lucha contra el mal, descenso a los infiernos, encuentro del tesoro, matrimonio con la princesa, etc., es para Jung una manifestación simbólica de este proceso de transformación psíquica al que todos estamos convocados en el transcurso de la vida. Este monomito fue descrito con minuciosidad por el mitólogo norteamericano Joseph Campbell. Desde la perspectiva junguiana se plantea que la humanidad como un todo se encuentra también en un proceso de individuación, esto es, en un camino de transformación y evolución de la conciencia en el que se va desplegando un orden o un sistema de funcionamiento colectivo cada vez más complejo e integral. El desarrollo de la conciencia colectiva se ve catapultado por fenómenos críticos como guerras o revoluciones, epidemias, descubrimientos revolucionarios o movimientos sociales que permiten la emergencia de perspectivas o paradigmas radicalmente diferentes a los que les antecedieron. La crisis de la mitad de la vida, el llamado a la aventura. La psicología junguiana resalta que la primera etapa de la vida está encaminada hacia el crecimiento y el cumplimiento de las metas exteriores del individuo, a satisfacer desde la particularidad del contexto de cada persona con las expectativas sociales de éxito y progreso. En esta primera parte del camino predomina un movimiento expansivo hacia el exterior, dirigido a la conquista de un lugar en el mundo. Sin embargo, llega un momento que se suele ubicar entre los 35 a 50 años en el que la búsqueda de las metas exteriores deja de ser una prioridad, un momento en que lo convencional deja de ser satisfactorio. A este periodo se le suele denominar como la crisis de la mitad de la vida y es para muchas personas uno de los principales factores promotores de maduración. Así, bien sea porque sucede algo que nos impide seguir con nuestra vida de la misma manera, como una enfermedad, cambio en las condiciones de trabajo, un despido, una separación, o por un sentimiento interno de satisfacción, emerge la necesidad de replantearnos lo que hemos hecho de nuestras vidas hasta ese momento. Ni el trabajo exitoso, ni el dinero, ni la bonita familia que hemos construido nos resultan satisfactorios y emerge la búsqueda de algo más. Como parte de la crisis de la segunda mitad de la vida, la persona comienza a experimentar una sensación de vacío o falta de significado. Esta es una de las manifestaciones de lo que Jung nombró como la llamada del ser o del sí mismo, que nos apremia para abandonar el mundo conocido que ya resulta insatisfactorio. El sí mismo es el arquetipo central, el factor interno que promueve la transformación psíquica, la conciliación de las polaridades que nos habitan, la evolución de la personalidad. La llamada del sí mismo puede interpretarse como una convocatoria para una transformación radical de la personalidad en la que el individuo cuestiona su identidad anterior, sus elecciones, su propósito en la vida, sus prioridades. Civilización en transición. Nos encontramos como humanidad en un momento crucial de nuestra historia en la que las circunstancias políticas, económicas y sobre todo ecológicas pueden llegar a producir un colapso en diferentes niveles. Se plantea desde diversas perspectivas que las circunstancias exigen un replanteamiento radical de nuestro funcionamiento colectivo en múltiples ámbitos, de manera similar a lo que sucede en la crisis de la mitad de la vida en un individuo. Desde la perspectiva de la psicología junguiana,
Se considera que como parte del desarrollo de la conciencia colectiva, se ha llevado a cabo un paulatino distanciamiento de lo inconsciente y de la naturaleza. Lo anterior ha conducido a una inevitable sobreidentificación con la racionalidad y el progreso, a un endiosamiento de la conciencia en detrimento de los aspectos inconscientes, a una soberbia y una rapacidad que se expresa como una relación instrumental, explotadora y abusiva con todo aquello que se relaciona simbólicamente con lo femenino, la naturaleza, el cuerpo, la imaginación. Desde la perspectiva patriarcal, lo femenino es percibido como el aspecto bárbaro, hostil y caótico que necesita ser sometido y reprimido. Para Jung, el alejamiento de la perspectiva simbólica propia de nuestra civilización ha generado un desequilibrio, una crisis colectiva que exige la transformación de principios y símbolos básicos. Lo anterior se manifiesta como un estado de escinsión, de fragmentación, de desorientación, que es a la vez síntoma y expresión de la transición a un nuevo orden. Para Jung, un futuro que no encaja en el marco de lo conocido se encuentra presionando a la puerta. A partir de mecanismos de autorregulación y compensación, se promueve entonces la expresión de los aspectos reprimidos, excluidos y no vivenciados. Desde la perspectiva junguiana, los síntomas se abordan metafóricamente como el reclamo furioso de un dios exiliado, de un factor interno que ha sido denostado. El llamado del cuerpo naturaleza. Un elemento catalizador para la crisis de la mitad de la vida es nuestra relación con el cuerpo. Este es un elemento implacable para recordarnos que los años no pasan en vano. Con el paso del tiempo, es imposible ignorar que ya no se resisten largas y extenuantes jornadas de trabajo, ni tampoco largas y abundantes jornadas de ocio. Los excesos se suelen pagar más caro. Se nos exige entonces un cambio de vida introduciendo hábitos más equilibrados. El deterioro del cuerpo es también un golpe para la vanidad. El percatarse de que cada vez se resulta menos atractivo o atractiva físicamente según los criterios predominantes, nos exige empezar a construir nuevos valores de relación hacia nosotros mismos y con los demás, a despertar la sensibilidad por bellezas más sutiles, menos evidentes. El cuerpo colectivo es el planeta, la naturaleza. La actividad humana en los siglos recientes ha alterado la capacidad de autorregulación y regeneración del planeta, provocando una grave crisis ambiental que se manifiesta en temperaturas extremas, intensificación de inundaciones y de incendios forestales y en la pérdida creciente de la biodiversidad. Estas manifestaciones de desequilibrio nos están exigiendo cambios radicales en hábitos y actitudes más sostenibles y respetuosos con la naturaleza. El rechazo del llamado. Una de las primeras reacciones ante la convocatoria para iniciar el viaje heroico de transformación es, en palabras de Campbell, el rechazo de la llamada. A nivel individual nos vemos tentados a procurar borrar con cirugías o artilugios las huellas del paso de los años. Podemos quizás desatender las señales del cuerpo para cambiar hábitos que están perjudicando nuestra salud. El rechazo del llamado inevitablemente conlleva a que finalmente la obstinada realidad se imponga y nos veamos en la necesidad de asumir aquello que hemos procurado evitar. A nivel colectivo podemos rechazar el llamado a reconciliarnos con la naturaleza de la que hacemos parte, manteniendo la actitud de soberbia que sostiene que el avance de los conocimientos científicos y de la tecnología van a conseguir paliar todos los efectos adversos del modelo productivo y de consumo. Rechazamos el llamado también cuando optamos por mantenernos en la inercia del estilo de vida predominante, minimizando o deslegitimando los datos alarmantes que ponen en evidencia la necesidad de los cambios profundos en diferentes ámbitos. Podemos también caer en una nostalgia paralizante, añorando el mundo desvanecido sin realizar las acciones necesarias para la construcción del mundo venidero o incluso intensificando las conductas destructivas como una sobreanticipación del duelo por venir. Estas tres actitudes son formas de negación. La negación procura mantener nuestra propia imagen, nos protege transitoriamente del sufrimiento y nos evita la confrontación con la situación amenazante, con los sacrificios y desafíos que puede conllevar. Se propone que la crisis ambiental es difícil de aceptar principalmente por dos factores. Primero, porque significa aceptar una amenaza potencialmente aniquiladora, y segundo, porque implica comprometerse con grandes cambios en el estilo de vida. Más allá del héroe solar.
La primera etapa de la vida está relacionada con la fuerza de voluntad, la conquista de la naturaleza, con la luz, con la racionalidad, con el desarrollo lineal. Se le asocia simbólicamente con el héroe solar, con el desarrollo de la individualidad. La segunda etapa de la vida se encuentra relacionada con la luna, con las sombras, con las vulnerabilidades, con la intuición, con el cuidado, con los ciclos, con lo femenino arquetípico. La fuerte luz del sol nos permite reconocer lo que nos diferencia. Las tenues sombras de la luna nos permiten vislumbrar los hilos que nos vinculan como una unidad. El sol representa la verdad equívoca y excluyente. La perspectiva lunar nos invita a asumir la incertidumbre, a abrazar paradojas, a construir modelos sostenibles a largo plazo basados en la colaboración y en el reconocimiento de la interdependencia colectiva, no solo entre los seres humanos, sino entre los seres humanos y el resto de expresiones de la naturaleza. La conciencia de muerte, del crecimiento a la profundidad. En la juventud nos sentimos eternos, la muerte es algo que solo le sucede a los otros. En esa etapa de la vida, el sentido de eternidad nos brinda el ímpetu y la energía para aventurarnos por emprendimientos para los que quizás sea necesaria esa ilusión. Sin embargo, la energía del cuerpo se merma, nos sucede una enfermedad, un accidente o la muerte de nuestros padres, y emerge la reflexión y la conciencia de nuestra propia finitud. Como colectivo, la ilusión de eternidad y omnipotencia nos ha permitido desarrollos tecnológicos y científicos que han promovido beneficios importantes para la humanidad, para el bienestar y la salud de las personas. Sin embargo, la embriaguez en la ilusión de eternidad ha generado que actuáramos como si el agua, los bosques y el aire respirable fueran infinitos. Nos ha conducido también a rechazar la muerte y la enfermedad como parte inherente de la complejización y autorregulación de la existencia. Culturalmente hay una fuerte identificación con la juventud, con la negación del paso del tiempo y con el inevitable deterioro y finitud del cuerpo. El culto del crecimiento indefinido resulta problemático en el individuo no solo a nivel psíquico, sino también a nivel biológico. Si hay células que siguen creciendo cuando el cuerpo ha llegado a su tope de crecimiento, solo pueden considerarse como tumores cuando no cáncer. No hay nada positivo en seguir creciendo cuando ya no corresponde. Colectivamente, la identificación con el crecimiento y el progreso está generando estragos imposibles de obviar. El sacrificio y la muerte simbólica. Para dar lugar a una nueva perspectiva colectiva, se necesita una transformación radical en nuestra manera de pensar y sentir, lo que se conoce en psicología como una muerte simbólica. Nos encontramos entonces como civilización en un momento crucial en la que resulta impostergable para la supervivencia de poner la arrogante y soberbia actitud que nos ubica a los seres humanos como separados de la naturaleza en lugar de incrustados en ella. Esto significa dejar ir los valores y creencias que nos mantienen atrapados en patrones destructivos y abrazar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo natural. El héroe sacrifica sus intereses individuales inmediatos y de cierta manera infantiles por un bien superior, por un interés común. En términos junguianos, pasamos de estar centrados en nuestro ego consciente a escuchar y responder a las necesidades de lo inconsciente arquetípico que posee la sabiduría acumulada de la naturaleza en millones de años. Aspectos como la competencia extrema, el consumismo desenfrenado, la deshumanización del otro, la sobrevaloración del éxito, de la riqueza y del crecimiento, así como el ansia obsesiva por lo nuevo, la rapidez y los resultados, necesitan ser sacrificados para dar lugar a nuevos principios más integrales, menos unilaterales. El mundo por venir. La crisis climática se puede interpretar entonces como un rito iniciático que está promoviendo un aumento de la conciencia ecológica colectiva que implica asumir ciertos sacrificios, un cambio de valores y prioridades. Es el caso, por ejemplo, de los viajes aéreos, que es una de las formas de movilizarse con más huella ambiental. Estos suelen ser considerados como un elemento de estatus y valoración para la clase media. Sin embargo, esta consideración ha comenzado a transformarse y en algunos países se ha comenzado a hablar de los viajes vergüenza. El ocio relacionado con el maltrato animal también cada vez más es considerado de manera colectiva como algo retrógrado y poco consciente. Actualmente nos encontramos en la etapa liminal del rito de paso, en la que todavía no se ha desvanecido el mundo caduco y aún no ha acabado de emerger el venidero.
Lo anterior implica transitar por grandes dosis de incertidumbre, desorientación y desconcierto. Los estados de caos e incertidumbre, además de ser generadores de ansiedad, también suelen ser propicios para la activación de la imaginación y la creatividad. Hay personas que en la mitad de la vida consiguen recuperar pasiones o talentos que habían dejado atrás, o se deciden a cambiar de profesión o de pareja, a tener hijos si no los habían tenido. En situaciones de caos diluyen estructuras y permiten la construcción de unas nuevas. La desintegración posibilita la síntesis. El desorden se constituye en el germen de un nuevo orden. A nivel colectivo, hay una creciente inquietud de personas y colectivos por modos de producción y consumo más conscientes en diferentes ámbitos, en la moda, en la agricultura, en el uso de la tecnología, en los viajes. Desde la perspectiva junguiana, se considera que se nos está promoviendo como humanidad el despliegue de una masculinidad madura que no se relacione con lo femenino de manera instrumental o de sometimiento, sino de complementariedad. De igual manera, se nos está incitando al despliegue de una feminidad madura que no se relacione con lo masculino como salvador o verdugo, sino como una alteridad con la que es posible danzar, afectarse y nutrirse recíprocamente.